Hola, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Ya estamos activados? Yo decía, ¿dónde está el micrófono? Aquí estamos. Vayan conectándose, vayan poniéndose cómodo, que hoy tenemos a tremenda invitada, mira. Hoy tenemos a tremenda invitada de la literatura chilena. Así se los digo. Ya la vamos a invitar. Ya yo te voy a invitar. Ya. Miren, quiero decir que hoy este es el programa y se vienen las fiestas patrias. Y yo quería comentar algo referente a eso. Yo en mi trabajo han hecho talleres de cueca y yo he bailado. A mí me encanta todo eso, la danza, el teatro, la cosa. Y yo, hola Joanny, buenas noches. Hoy vamos a hablar de literatura bastante. Estoy probando el audio. Bien, como les decía, ahora sí. Se vienen las fiestas patrias y como dije yo en el trabajo, participé en las fiestas y aprendí a bailar cueca. Y de hecho aquí hay un obsequio que me dieron por bailar cueca. La semana que viene voy a estar posteando cuando bailé varias veces cueca. Así que agradecido de estar en este país tan bonito que me ha brindado buenas oportunidades, donde he conocido muchos colegas escritores, donde he publicado un libro, donde se me han abierto las puertas en ese medio, así que súper agradecido con este bonito país. A mí me encanta la nieve. Cuando yo dije, yo quiero conocer la cordillera. Y bueno, eso fue lo primero que hice cuando llegué a Chile. Así que eso, buenas noches, estamos al aire hoy, hoy tenemos a tremenda invitada, hoy tenemos a la condesa de los libros, a la condesa de los libros. Ella es chilena, bien chilena, es una lectora intrépida, ella es lectora, también es escritora. Ella escribió un manual del escritor que la cual yo estoy todo curioso. Tiene un canal de YouTube. En su cuenta de Instagram tiene muchos colegas de la literatura chilena. Así que nada, para mí es un honor darle hoy a ella este espacio para hablar y conocer su historia. Así que sin más preámbulo, te voy a dar el pase, Carla. Ahí está. Hola, 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 muchas gracias por la Carla, buenas presentación. noches. Buenas Buenas noches. noches. Mira, Sí, te voy a hacer la pregunta de siempre, ¿me ves? Si no me ves, sí, sí te veo. ¿Te ves? ay, no lo puedo creer. Es que Julio, no puedo estar serio, Carla. Mira, lo que pasa es que siempre cuando las personas se conectan, me dicen, no te Sí, veo. Y yo, sí, bueno, pasa. seguimos al aire, no importa, Sí, nos vemos. ¿Me escuchas bien? Yo te sí. escucho bien. No, yo te escucho súper bien, te veo bien. Y también me pasaba lo mismo, que entraba en live y le veía en negro la otra pantalla. Yo creo que era una falla de Instagram, como... No, Sí, no es de la cuenta de uno, sino como algo así, que no se veía. Y da lata porque se pierde parte de la comunicación no verbal. no, me ha pasado hasta con... ¿Tú conoces a Daniel? Daniel es nuestro Ah, booster, agárrame de pista. ya, Me ha ya pasado sí, con él. obvio. No, con él no me Me ha había pasado con pasado. Chuli, me ha pasado con él, que a veces él no me ve, y yo, bueno, vamos a darle, Daniel, no Claro, importa, si él me nada empieza a que hablar de los hacer. libros, y yo, bueno, Es sí, que si no muestra una portada, se pierde todo eso, así que es como... claro, no, aquí, por lo menos aquí nos ven, aquí nos vemos, bueno, te mando un abrazo a distancia, Carla, de verdad es un placer para mí tenerte aquí en este programa, en este espacio, estaba siempre pendiente, yo tengo que invitar a Carla, ¿cuándo le vamos a dar el momento, Carla? Y bueno, ya estás aquí con No, nosotros. muchas Sí, gracias te he a usted por visto la varias veces también por consideración. YouTube. Sí, Ah, bueno, aquí tenemos a Carla, como dije, es escritora, reseñadora, puede ser la presentación, escritora, reseñadora, tiene un canal de YouTube, es chilena. ¿Desde dónde nos estás viendo? de Cañete, De, Cañete, Cañete. ok,
Ok, Cañete. Ah, ok, ok. Eso es muy, ¿en qué número, en qué región? ¿Qué quinta, Octava, cuarta, octava, sí. octava? Bastante al Ya, sur. ahí sí. Octava. Wow. Sí. Lejos. Bueno, ahí estamos. Bueno, mi nombre es Julio Castro. Para las personas que se están conectando, este espacio para escuchar a los escritores y escritoras nacionales e internacionales. Y bueno, felices fiestas patrias, ya se vienen. Y hoy tenemos de especial a Carla, como bien dije. Así que, ¿arrancamos, Carla? Sí, por supuesto. Empecemos. Bueno, bien. Empezamos entonces. Carla, antes de hablar de libros, quiero que te dejo una retrospectiva. ¿Dónde nace esto de ser escritora? ¿Cuál es esa pasión que tus primeros escritos? ¿Cómo nace eso en Carla? Hace muchos, muchos años atrás. Bueno, voy a contar una información que nunca digo mi edad para que tengamos un poco de perspectiva del tiempo. Yo tengo 30 años. Y empecé más o menos con el interés por literatura cuando tenía 10 11 años, época en la que yo ya leía mucha poesía. Y claro, lo que empecé a escribir era poesía. Yo estuve escribiendo poesía durante mucho tiempo. De hecho, entré a la universidad y empecé a estudiar Derecho y ahí en mis tiempos libres seguí escribiendo, empecé a escribir cuentos y en ese tiempo también empecé a escribir artículos académicos, y que esos fueron mis primeros escritos. Pero la pasión por la escritura estuvo siempre presente desde, yo creo, uno empieza a escribir, uno empieza a leer y al tiro uno se lanza si tiene esta inspiración o esta interés o pasión por la literatura. Para mí siempre fue algo súper importante y de hecho un punto así como clave para mí para decir yo me voy a dedicar 100% a esto porque en realidad es lo que quiero hacer, fue cuando publicó un artículo en la revista Justicia y Derecho de la Universidad Autónoma de Chile y fue un artículo que tuvo muy buen eco con otros colegas. Era artículo completamente técnico, algo de derecho, y en ese momento me contactó, como a las 2 semanas que se publicó el artículo, me contactó una editorial y me dijo, oye, esta investigación está súper buena, lo que hay detrás del artículo, porque no era solamente una referencia, sino que mostraba como los resultados de la investigación, y trataba un tema poco tratado en el derecho internacional privado. Entonces me ofrecieron publicar un libro y ahí yo tuve la primera experiencia publicando. Entonces yo dije, oye, entonces puedo hacerlo, porque uno tiene como esa voz interna que te dice como, no, para ser escritor quizás otros tienen otras características casi mágicas que uno no tiene. Y de repente me vi publicando mi primer libro y dije, voy, yo quiero seguir en esto. Y claro, ahí entré de lleno también a la literatura, investigación y también a divulgar un poco de literatura y conocimiento. Hace tiempo, entonces, Sí, igual fue hace tiempo. sí, bastante tiempo. ¿Y, y el canal de YouTube? Eso lo empecé hace menos tiempo. A ver, tuvo que haber sido hace unos mm, año y medio, 2 años. Fue algo que empecé hace muy Ok, poquito. Yo, ok. yo hacía un contenido acá en Instagram y me daba cuenta que igual por la aplicación hay contenido que a la gente gusta más o la gente quiere ver contenido más reducido, más cortito y yo ya tenía ganas como de desarrollar ideas un poco más extensas. Por ejemplo, de repente hablar de un clásico de literatura yo no puedo reducirlo en 1 minuto y medio. No me es posible y tampoco me es posible por el espacio de escritura de Instagram. Entonces ahí me fui a publicar artículos en revistas y por otra parte mi contenido que era en video, que era más extendido, lo fui mandando a YouTube. Y obviamente hacer algo audiovisual te da más posibilidades de desarrollar ideas y argumentos Por sobre las supuesto. cosas que está leyendo. Y es una terapia que uno hace con uno mismo. Entonces, es Sí, como que uno, sí, y una retroalimentación es genial, sí, ¿sí? Uno va bastante. aprendiendo en el camino muchas cosas. Es bueno por eso hacer contenido por las redes, porque igual tú das y también aprendes. Claro, totalmente se produce una retroalimentación, como tú bien decías al principio cuando me presentabas, que tengo como mis redes sociales que sigo, tengo contacto con varios escritores nacionales y también escritores de afuera, y que la verdad se genera una retroalimentación entre nosotros mismos, y eso es muy interesante, a veces colaboramos entre nosotros, nos colaboramos con la idea, los comentarios y todo, y es una conversación súper rica la que se produce con otros escritores, así que ahí como que entre todos nos colaboramos, tratamos de ayudarnos, crear proyectos, gestionar espacios para nuevos escritores y todo. Así que súper contenta con ese espacio que se da hoy en día en las redes sociales, de poder mostrar y a la vez conectar con personas con el mismo interés. Correcto, no, sí. Y las reseñas, ¿cómo te vas eso con las reseñas? Antes de entrar entonces como en materia con los libros, ¿cómo te vas con las reseñas con los libros? No, me va súper bien porque de hecho yo cuando abrí esta cuenta de Instagram
que ya sería hace unos años, probablemente el 2019, si no me equivoco. Yo empecé así como a comentar mis lecturas porque yo en ese tiempo ya estaba leyendo harto, ya había publicado mi primer libro, ya estaba escribiendo el segundo y leía mucho y era como que a mí me gusta ese concepto de cómo puedo pensar y reflexionar en torno a la lectura o adquirir un conocimiento, pero no lo termino como de adquirir ese conocimiento si no lo llevo a la escritura. Entonces tengo que escribirlo. Entonces de repente me empecé a ver que tenía un montón de artículos, reflexiones o interpretaciones de lectura que no compartía con nadie. Entonces yo de repente dije, oye, pero hay redes sociales, podríamos ver cuál me tinca más. Y vi que en Instagram había una comunidad de Bookstagrammer bastante interesante. Y yo dije, esto más o menos es lo que a mí me gustaría hacer. Y de a poco esta comunidad siento que fue creciendo y también el tipo de reseñas que iba haciendo veía que podían tener una cabida más profunda, que no era necesario que fuera lo superficial o lo superfluo de un texto, que era solamente consumir una historia, sino que también podían ser relaciones entre historias. Por ejemplo, uno de los últimos artículos que publiqué en la revista Letra en Resistencia fue abrir un debate o una conversación sobre Metamorfosis de Kafka, que casi todos lo hemos leído, pero es como el planteamiento de la perspectiva histórica que se le ha dado sobre quién cambió realmente en Kafka, porque lo resumido debería decir como Gregorio Samsa se convirtió en un insecto, pero en realidad hay como toda una filosofía, una psicología, hay como todo un pensamiento detrás y a lo largo de la historia han habido diferentes pensamientos. Escribí un artículo sobre eso. Eso fue el último artículo que escribí y me he dado cuenta que igual la retroalimentación siempre es buena. Llegan escritores, llegan lectores a comentar y se genera un diálogo súper interesante que a mí misma me abre la mente. Así que es súper interesante Intelectual, el trabajo con reseñas. está Sí. claro. Se abre el tema intelectual del escritor eso, la, iba a decir una palabra, se me fue. Pero está el tema intelectual, pues te gusta el tema de la crítica, el Sí, análisis, se ve que eres totalmente. una lectora y escritora así. Y hablando de la crítica y el análisis, quiero preguntarte, ¿cuáles son las referencias, sí, de partida, antes de arrancar? Tus referencias como, ¿cuáles son chilenos, nacionales? ¿Cuáles son las novelas? Los tipos de libros que te gusta leer. Mira, aquí como en referencia haría como un distingo súper importante que me he dado cuenta ya hace un tiempo que hay un tipo de texto o de literatura que me gusta consumir y hay otro tipo de literatura que lo consumo más porque me inspira o me nutre para producir nueva literatura. Siento que me da más perspectiva, más visión. Cuando, por ejemplo, pienso en literatura que me gusta consumir, a mí me encanta Julio Verne, me encanta la literatura de aventura. La disfruto mucho, o sea, yo tengo un momento libre, me encanta leer literatura de aventura, es una de mis áreas favoritas. Pero también, por otra parte, uno de los géneros literarios que más me gusta está relacionado con el terror. Entonces, también hay literatura que leo porque admiro el trabajo y la trayectoria de esos escritores. Entonces, ahí es literatura de la que me nutro, también buscando nuevas técnicas narrativas. Por ejemplo, Edgar Allan Poe, claramente uno de mis referentes, Lovecraft. También hay otros clásicos del terror, pero por ejemplo con estos dos personajes me pasa que tienen una trayectoria bastante interesante. Por ejemplo, Edgar Allan Poe no solo fue un escritor de literatura, no fue no solamente un excelente cuentista, sino que también fue un teórico literario. Por ejemplo, su ensayo Filosofía de la Composición es una obra que yo encuentro fundamental para empezar a hablar de narrativa. Y de por ahí me empiezo a construir mis obras, de por ahí empiezo a tomar como mis primeras referencias en cuanto a los textos. Y sobre literatura nacional acá en Chile, yo creo que hay referentes súper grandes e importantes. Por ejemplo, la narrativa corta, Manuel Rojas, yo creo que tiene mucho potencial. Cada vez que leo uno de sus textos, aunque sea solamente un cuento, encuentro mucha información, hay mucha perspectiva de cómo deja ver a través de una pequeña historia un universo literario que es nutritivo para el lector, es nutritivo también para los escritores. O también me pasa con Hernán del Solar o Alicia Morel, ambos escriben literatura infantil, pero es una literatura que te deja ver a alguien muy escrito, muy leído, alguien que en realidad tiene técnica para hacer esta composición del cuento cuando se hablaba de que era como una especie de esfera. Julio Cortázar hablaba de eso, que era una especie de esfera, que todo estaba conectado entre sí. Entonces, en términos de estructura, yo diría que estos son mis principales referentes y literatura que más leo, aunque ahora, hace un tiempo, he empezado a leer más en serio Bolaño, porque antes yo solamente leía como pequeños artículos de Mira, Bolaño, claro. pequeños cuentos, y por ejemplo, después de leer Detective Salvaje, ahora estoy leyendo 2376, y es una literatura que yo creo que se la recomendaría a todos como escritor, como formación, porque tiene un uso de técnicas narrativas, pero impresionante. Y siempre leer clásicos, Y hablando de porque además los clásicos los he formación, leído. no, y está interesante, sí, Alan Poe lo conozco por mi editora.
ella le encanta la Poe y Daniel por allí hemos hablado, pero no lo conozco mucho, sé que el tipo es un crack, es uno de los clásicos, es un crack como escritor, sí, sí, me ha hablado mucho de él. Eh, ajá, mi pregunta, hablando de formación, eh, sí, que escribiste también un manual del escritor, háblame de eso. Bueno, este proyecto surge hace unos 3 años más o menos. Yo con mi cuenta de Instagram, obviamente lo primero que visualizaba era principalmente reseñas, hablar de literatura en general y en otra parte también hablar de mi trabajo como escritora, el libro que iba publicando, el trabajo que iba haciendo, si iba a hacer una presentación, una charla, una conferencia, si participaba en un conversatorio literario o información sobre mis libros, todo lo daba ahí. Y entonces me empezó a llegar una cantidad de escritores a mi cuenta, no solo lectores, sino que lectores y escritores, y que tenían muchas dudas. Yo siempre por interno, hasta el día de hoy, las respondo. Me llegan con preguntas, y sabes, quiero publicar mi libro, me pasa esto, tengo estas dudas, ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? Y una serie de preguntas. Y a mí me pasaba que por mucho que yo les diera tiempo, no sé, 15, 20 minutos respondiendo sus preguntas, me daba a entender que a través de esas preguntas yo veía que había como un desconocimiento sobre el universo del escritor, el universo del mercado del libro, lo complejo del universo de las editoriales, que en realidad es complejo. Uno como escritor entra como en un camino totalmente solitario donde la información es escasa, se encuentra como a goterones, o sea, a través de la experiencia uno Disculpa se que te forma una idea. interrumpa la idea. ¿Sí? No, y disculpa que a mí me encanta también cuando viene alguien y te pregunta, oye, ¿cómo hago? Porque uno está también para eso, entonces uno como ya tiene experiencia, uno mira, no, sí, métete por aquí, métete por allá. Me Claro, encanta cuando sucede sí, eso también. porque al final se genera una retroalimentación, a veces a través de las preguntas, ellos hacen preguntas que uno ni siquiera se ha formulado, entonces uno le da otra perspectiva a lo mismo. Entonces, es una experiencia bastante, como tú la has tenido, una experiencia súper enriquecedora. Y llegó un punto donde yo dije, voy a escribir, pensé, voy a escribir un artículo para que quede en línea y así cualquiera que busque, así como publicar o como con qué editorial publico, como toda la información necesaria, cómo autopublicar, qué temas legales tengo que revisar en un contrato editorial para que sea conveniente para mí como escritor, todas esas cosas. Yo dije, voy a escribir un artículo. Empecé a escribir el artículo y me pasé de extensión. Y dije, esto no me van a aceptar, este artículo es muy extenso. Y de repente seguí escribiendo y dije, pueden ser 2 artículos. Y después dije, no, esto tiene que ser un libro porque ya es muy Escriben extenso. aquí, Sí, cada claro, me di cuenta que era Anderson me vino que le demasiado. ha pasado lo mismo con sus manuales. Sí, era un artículo, pero terminó siendo un libro y la verdad es que se ha generado una comunidad bastante interesante en torno al libro porque el manual del escritor creo que con este manual he repasado y he sistematizado muchos de los datos que tenía. Cuando uno piensa como en generar un conocimiento, el primero que hace es recopilar datos y a través de mi experiencia con editoriales, en concursos editoriales y también mi conocimiento legal, porque yo estudié Derecho, podía asesorar y dar un conocimiento a todos. Entonces yo dije, a mí como escritora me hubiese gustado cuando empecé a escribir tener este conocimiento. Eso es lo primero que pensé. Entonces diseñé un libro que a mí me hubiese gustado cuando yo empecé a publicar con el 2016 más o menos. Entonces lo hice pensando en eso. Y sí, Wow, empecé en 2016. Entonces, 2016. sí, Ok, entonces, entonces yo pensé, el texto o la información que a mí me hubiese gustado saber en aquel entonces. Siento que fue como una carta hacia el pasado, de mi yo recién empezando, y siento que ha sido una especie de buena carta porque para muchos escritores que están empezando realmente se transforma en un manual como de consulta diaria, que está en el velador, que está al lado. Es un texto que si bien uno lo puede tomar y leer de principio a fin, pero la idea es que tú lo vayas hojeando. Está bien, en este proceso necesito esta información porque tiene 2 partes. Uno del proceso de escritura, proceso creativo, tiene varios tips, datos, consejos que es los que aprendí en este tiempo. Y por otra parte tiene todo lo del proceso de publicación. Y cuáles son las alternativas, qué tengo que poner atención, cómo hacerlo, con quién hablar, dónde hacer, qué trámites, todo. Entonces, la verdad es que ha tenido una muy buena recepción y me siento contenta porque en realidad es compartir parte de mi experiencia de una forma sistemática que pueda ayudar a otros. Y así que el camino del escritor sea menos solitario. no, y mientras vas pasando el tiempo, tú tienes tu Biblia y no, ya va, mira, a ver. Ah, bueno, puedo agregar uno, no, y armo y escribo el segundo libro del manual del escritor de todas las experiencias de 2016 a casa, ha avanzado muchas cosas, ha aprendido mucho más. Entonces, No, sí, me pero, imagino que es no, como pero una... este libro fue publicado, si no me equivoco, en 2022. Fue publicado en 2022. Pero fue un libro Ah, que, estando yo en 2022, pensé que en 2016, cuando empezaba, me hubiese gustado leer. Eso lo escribí pensando en eso. Pero no, pero 2016 próximamente, ahora han cambiado todo. estoy muy ciencia ficción, muy próximamente será una reliquia.
Algo así es lo que quise decir el libro, Sí, obviamente. no, Se muchas ve la cosas reliquia. cambian. Sí, No, muchas cosas sí, cambian claro. continuamente, pero lo otro que tiene es que analiza el mercado del libro con diferentes hitos y cómo se ha cambiado la composición de la ecuación que compone el mercado del libro. Entonces siento que eso es como, aunque pase el tiempo, más adelante le podría agregar un epílogo, un último capítulo de actualizaciones, pero va a seguir sirviendo. La forma en que está hecho es bastante didáctica y siento que pone las bases, los cimientos para que de ahí para adelante el escritor avance y haga toda su carrera. Así que yo creo que va a estar vigente, puede ser que más adelante le agregue un capítulo de actualizaciones. Yo quisiera expandirme contigo hoy, hablar de muchos temas de la literatura. Mira, Rico, de verdad que siento que hablar contigo de la literatura es genial. Yo espero seguir invitándote a este espacio y hablar temas así como hablo a Yo veces con feliz, Daniel, con ¿no? Mati, que también está por aquí. Entonces, ahora sí vamos a entrar en materia y quiero que me hables de este nuevo libro. Yo sé que has publicado otros libros, pero vamos a enfocarnos en Sí, este, que es El mito de un hombre libre, si no me equivoco, se llama. Sí, sí, me lo aprendí. súper, El mito, sí, me lo aprendí. sí, Eso fue perfecto. la libertad. Sí, me gustó, es que está bonito el nombre. Ajá. Sí, Háblame no, de qué trata este libro. bueno, este libro es un libro de investigación, es un libro que ya tiene más de un año de trabajo detrás de este libro, es un libro que es el ensayo del Quijote de la Mancha. ¿Por qué escribir un ensayo del Quijote de la Mancha hoy en día donde hay muchos ensayos? Porque este no es solamente un ensayo que viene a buscar de qué se trata el libro, si eso ya lo podemos encontrar en todas partes, sino que le trato de dar una perspectiva a través de una búsqueda, una curiosidad o pregunta de investigación que tenía hace mucho tiempo, que es, ¿qué hace que un clásico sea un clásico? Y no una respuesta rápida que nos diga que es un hito dentro de la literatura y que es un long seller, sino que un poquito más allá. Y para empezar esta pregunta, a responderla, empecé por el Quijote, la obra que sienta las bases de la novela moderna. Era necesario verlo y la analicé de diferentes puntos de vista, el punto de vista histórico, el punto de vista de la biografía del autor, bibliográfico, y también sobre el impacto que ha tenido en los siglos posteriores. Acá, por ejemplo, cuando coloco este título Es que es un súper libro universal. llamativo, claro, el mito de un hombre libre, hago una referencia que explico en las primeras páginas de por qué el mito, por qué este título. Porque para muchos hoy en día el Quijote pareciera ser el personaje, pareciera ser incluso anterior, como si viniera el discurso hablado o que haya existido en una época y que después Cervantes lo vino a tomar y a dejarlo en esta obra sentado. Pero en realidad es una criatura que él creó, dejó crecer, incluso salió de las páginas y muchos dicen que se devoró a su autor. Hoy nadie habla de Cervantes o muy poquito en el popular, sino que hablamos directamente del Quijote. Hay mucha gente que ni siquiera lo ha leído, pero al ver un molino de viento dice, ah, sí, por los monstruos de los molinos de viento, que este viejo loco confundió y todas esas cosas. Entonces ahí hablo como esta idea de que hoy percibimos la figura del Quijote como una especie de mito, como si haya existido en algún momento, o incluso cualquier persona se siente con la autoridad de hablar del Quijote sin ni siquiera haberlo leído, porque hoy en día no sé si se lee tanto, aunque sigue estando en la lista de los libros más vendidos, por lo general encabezando las listas de los libros más vendidos y leídos hasta la actualidad. Yo, desde que empecé a escribirlo hasta ahora, he consultado las listas de libros más vendidos y siempre junto a otros clásicos está encabezando, o sea, se sigue adquiriendo por curiosidad, se sigue comprando o se sigue comentando y obviamente se sigue estudiando. Entonces acá mi propuesta es Y la hacer mayoría, esa idea. discúlpame, para hacer una pausa allí, el Quijote nos obliga, a mí en Venezuela me obligaban como a leer el Quijote, o sea, era una cuestión de que, mira, hay un examen, el Quijote. Entonces, preguntas y respuestas. Tenían como eso, ¿no? Los profesores de castellano y literatura a mañarse a leer el Quijote. A veces uno se preguntaba por qué. Lo leíamos conscientemente a esa edad, ¿no? Y claro, también, como dices tú, eso es un libro universal, que mucha gente lo conoce, pero hay otras personas que tienen ese conocimiento escolar, más no tienen esa conciencia ahora. Y ahorita te puedo decir, yo el Quijote no conozco mucho, pero yo Es que sí, agarro y dije, ah, bueno, pero tengo curiosidad, como García Márquez también, que a nosotros nos obligaban a veces a leer la Cien años de soledad y todo esto. Y el Quijote entonces tiene, como tú me estás planteando aquí, tiene un contenido social que hoy día lo seguimos viviendo como individuo, como sujeto, pensante. claro.
Claro, y de hecho tocaste hartos puntos ahí en lo que dijiste, porque por ejemplo, una de las preguntas que dijiste que me llama la atención y que sí tiene mucho que ver con estas lecturas obligatorias dentro del colegio, tú planteaste leer quizás el Quijote, íbamos a consumir la historia o observar todos los detalles que hay dentro de este clásico, ¿no será quizás una obra demasiado compleja para los nuevos lectores? Porque cuando estamos hablando de los estudiantes de los colegios, estamos hablando de la nueva generación lectora. ¿No será que quizás con un español antiguo y una obra clásica hace siglos atrás los vamos a espantar en vez de acercarlos? Personalmente pienso que clásicos como el Quijote deberían ser leídos después del colegio. O sea, primero le generas el hábito lector, lo llevas Exacto. a la literatura y después el mismo estudiante, yo creo que en algún momento le va a interesar, si es que le genera ese hábito lector, va a pensar, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, leer la novela actual. ¿De dónde viene? ¿Dónde se origina? Porque la novela de ahora no es la misma narrativa que había, por ejemplo, en la época que se escribió la poética de Aristóteles. No, definitivamente son distintas. Entonces ahí tenemos que remontarnos a qué novelas son todas las bases de la novela moderna que estoy consumiendo ahora. Y cuando leemos el Quijote yo creo que hay que tener no cierto nivel de conocimiento ni cultural, pero sí un hábito de lectura, porque igual es una obra densa, aunque igual hay ediciones estudiantes, pero la edición estudiante obviamente recortan muchas partes importantes de la obra misma, y siento que es una obra importante de leer con el contexto. De hecho, si quisieran comprarse una edición del Quijote, yo les recomendaría que se compre una que traiga un prólogo o una introducción de algún editor, alguien que introduzca la historia, y también es lo que traté de hacer acá. O sea, que uno entiende por qué esta historia es tan importante a diferencia de otra, explicar el contexto en el que se dio, por qué esa obra fue tan importante en ese tiempo. Pensemos que estamos hablando en el siglo de oro en España, estamos hablando de que habían varios autores importantes, estaba Lope de Vega, Góngora, estaba el Greco en pintura, estaba Velázquez haciendo sus grandes obras, y de repente aparece Cervantes con esta obra e impacta. ¿Pero por qué impacta en esa época? Y impacta en Buena los siglos venideros. pregunta. De eso se trata, ¿Cómo impacta de y eso se por qué trata. impacta? Sí, de hecho, el por qué Ah, ok. impacta en esa época tiene un contexto bastante histórico y lógico explicable. Pensemos que estamos en el siglo de oro que coincide con esa época de esplendor y de concepto casi de imperio de España, la grandeza, la España donde no cae el sol, y de pronto pasamos del gobierno bueno, el gobierno, un concepto muy actual para definirlo, pero pasamos de los Asturias mayores a los reyes de los Asturias menores, donde empezamos a ver la decadencia tanto en lo cultural, del Renacimiento al Sí. Barroco, pasamos a ver también un cambio político, un cambio de hegemonía, un cambio cultural y de cosmovisión, y de pronto en esa época aparece el Quijote, ahora tengo acá, aparece el Quijote y nos viene a traer toda esa nostalgia del tiempo pasado, porque si bien esta obra se escribió en el tiempo de los Asturias menores, viene a inmortalizar, esa palabra es súper importante, el concepto del esplendor de la España del tiempo pasado, y acude a un concepto de nostalgia que todavía hoy en día le da una importancia y un valor extra a los libros. Si un libro toca o un tema que te lleva a ti como lector a la nostalgia de la grandeza del tiempo pasado y juega con esta idea de que todo tiempo pasado fue mejor, es una obra que definitivamente va a captar al lector y que se va a transformar probablemente en una obra que va a ser leída por generaciones. Y hay una otra serie de elementos que, por ejemplo, el Quijote en esa época fue muy leído por una de esas características, y siguiendo lo venidero nos empezamos a dar cuenta que había una composición y una estructura de la novela que era nueva, estaba innovando la estructura, que fue lo que precedió y que se siguió trabajando hasta hoy en día. Ahora es grande. Sí, me hiciste Esa es la edición pensar muchas completa. cosas. Ah, sí, estaba bien. Impresionante porque me hiciste reflexionar muchas cosas. O sea, Quijote viene siendo también un, un escritor tan importante que también puede ser el nacimiento de la literatura, de cómo se fue formando también la literatura y la lengua española, Sí, y la castellano, literatura actual. todo eso, porque me imagino que eso está en los elementos en el libro y la forma de cómo él lo narró, me imagino que debe ser un lujo. Ya, ahora mira, tengo tarea. Me No, vas a hacer leer el Quijote, te recomiendo esta edición. Esta edición tiene un buen prólogo, es de la Real Academia, Real Academia Española, y está bastante Carla. completa. Y está súper accesible acá en Chile. Está Y lo que bonito, sí, sí, es como sí, de está bonita. pasta. Sí, Sí, no, es de esas ediciones cosidas. Esta edición es que dura para siempre. Sí, buenísimo, no, sí, me encanta. buenísima. Esa feature que uno puede. Súper ¿Cuánto comentada. te demoraste en leer el Quijote, Carla? Es que lo he leído más de una vez, pero mira, la primera vez que yo lo leí Ay, ya, fue claro. hace muchos, muchos años atrás. Probablemente cuando recién había salido del colegio y por curiosidad.
quise saber de qué se trataba toda esta historia, por qué tanto ruido en torno a un libro, por qué puede ser tan importante, sin saber el contexto, solamente consumiendo la historia. Y la verdad es que me hizo bastante gracia. Yo escribí en ese tiempo poesía, no tenía una perspectiva como tengo ahora, que es una visión bastante crítica sobre las estructuras narrativas, sobre la complejidad de las construcciones gramaticales, el desarrollo de personajes, algo que veo ahora, en ese tiempo no. En ese tiempo consumí una historia y me pareció una historia que era bastante curiosa, y ahí empecé a leer como un poco del contexto histórico. Y dije, oh, claro, se escribió en una época, pero retrata e inmortaliza una época pasada. Y ahí me surgió la duda, como, ¿qué tanto tendrá que ver esta obra con su autor? Porque uno siempre dice, la manzana nunca cae tan lejos del árbol, entonces tiene que haber Sí, una conexión. el pretexto, claro, el pretexto Claro, del autor, ¿por y qué? después este tema se sumó con esta idea de que yo ya siendo escritora, publicando, leyendo bastante, empecé a cuestionarme como qué hace que un clásico sea un clásico y yendo un poco más en profundidad sobre el tema. Y pasó que el año pasado yo tomé un postítulo en la Universidad Autónoma de Madrid sobre el tema del siglo de oro y el tiempo del Quijote, que ilustraba mucho desde la perspectiva histórica sobre la obra. Entonces, cuando yo terminé ese postítulo, yo dije, algo tengo que hacer aquí, porque yo tengo muchas ideas aquí dando vueltas, necesito llevarlas al papel, aterrizarlas y arreglar y solucionar esto. O sea, tengo bastantes dudas, interrogantes, empezar a investigar, porque lo bueno de estos postítulos es que te entregan mucha bibliografía para estudiar, mucha bibliografía para seguir estudiando, incluso después de haberlo tomado. Entonces ahí empiezo a escribir un borrador, un cuaderno, porque lo tengo en cuaderno, lo tengo escrito en cuaderno con Vaya, libros de notas, pero tengo ya va, portafolios, aquí todo. me está dando más curiosidad de conocerte, ya va. Tú estudiaste Derecho, pero por qué no decidiste también estudiar literatura acá O, en Chile? es que mira, yo cuando ¿Sabes qué salí de te cuarto medio, gusta? mira, cuando salí de cuarto medio, tomé la decisión de estudiar Derecho porque era una decisión que yo tenía desde que yo era chica. Yo tenía 6 7 años y decía, yo quiero ser abogada, yo veía películas, yo quiero ser como lo que veo en las películas. Aunque claro, me tuve que enterar mucho después de que el concepto de abogado en el derecho anglosajón no es el mismo que tenemos en el derecho de acá. En el derecho anglosajón estamos hablando de un abogado que se enfrenta a un jurado que casi es un actor de teatro que explaya y explica el derecho, Ok, y en cambio acá tenemos un derecho que es más positivista, donde más todo es por escrito. Pero igual me ok. pareció interesante, me pareció una carrera bastante interesante para estudiar, y siento que igual me da una perspectiva y me ha entregado herramientas para diferentes cosas en las que trabajo hoy en día. Me da una perspectiva legal, que es también lo que dejo ver en el manual de escritor y que me sirve en el día a día, y también me formó mucho en temas de investigación, metodología de la investigación. Así que igual siento que no fue una mala oportunidad. Nunca me figuré estudiar Era una literatura. balanza. Sí, hay una balanza y no fue tiempo perdido, sino que veo como una inversión. Hoy en día todo lo que aprendí sobre metodología de la investigación es algo que uso en el día a día, todo el conocimiento legal es algo que también uso. Y claro, después empecé a escribir, por ejemplo, yo cuando estaba haciendo mi segundo libro, yo dije, tengo que capacitarme un poco más en estos temas, me falta algo, como tú decías, estudiar literatura, estudiar algo más cercano a lo que estaba haciendo. Y ahí tomé un diplomado en redacción y escritura. Esto fue como el 2020, 2019 más o menos por ahí, y ahí ya en el diplomado tuve muchas más herramientas y después he tomado otros postítulos como para ir puliendo de a poquito y irme como capacitando más, porque en realidad la escritura, si viene algo que nace de la imaginación, no es tan simple llevar lo que tienes, ese universo literario que tienes acá, al papel, en palabras, llevarlo con una técnica, desarrollar una intensidad dentro de los textos y que realmente sea un texto que llegue al lector, que le interese, que le llame la atención. Entonces, y bueno, hoy en día no tengo en mis pensamientos estudiar ninguna otra carrera, sí tomar postítulos, pero por ejemplo, yo no voy a dar la PAES, yo no voy a hacer no sé cómo se llama, preuniversitario, no voy a hacer un preuniversitario, no Sí, voy a dar sí. la PAES, así que no voy a poder estudiar literatura acá en Chile al menos. Pero sí tengo varios postítulos mirados de cosas que quiero estudiar. De hecho, tengo uno que todavía no me decido, pero tengo uno que vi que era sobre los clásicos y la mitología griega. Ese es el que me Ay, Dios interesa. mío. Sí, no, ese me interesa, pero yo, literatura así de lleno, voy a estudiar por libro y todo, pero yo no me voy a bancar 5 años de carrera. Eso no lo voy a hacer, ya lo No, dije, no, ya sí lo te sufrí, así entiendo, que te no, entiendo. eso no va a pasar. Con un postítulo estoy bien, a lo más un magíster, Yo pero estudié no otra educación cosa. 6 años, así que te entiendo. Sí, Sí, te sí, entiendo. Entonces, entonces no, 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 nada de- no voy a hacer eso. Y más libro, entonces no, ya va. Si prefiero leer libremente que nadie me tenga que Sí, presionar. Ah, mira. sí, pienso lo mismo. De hecho, constantemente estoy leyendo libros, tengo varios de Quirino Rojo, donde me voy actualizando sobre literatura, crítica literaria, pero así como tú dices, bien tranquila leyendo.
sin ninguna presión. Mira, que me salió un poco la estructura, tengo que decirlo, pero ajá, vamos a hablar del libro, del mito del hombre, el El hombre mito libre. de un hombre libre. Bien, ajá. ¿Cuánto tiempo duraste en escribir este ensayo? Un año. Un año de Un año. trabajo. Obviamente el texto no es tan grande, pero yo me di muchas vueltas. Cada una de las palabras que puse en este texto, o sea, yo me di 1000 vueltas sobre cómo decir las palabras correctas, que no tengan demasiada ambigüedad, demasiada vaguedad, que puedan llevar al lector por otro camino y no es lo que quise decir. Entonces hubo mucho de que lo escribía, lo reescribía, investigaba bastante, hubo mucha lectura. De hecho, tengo un portafolio por ahí, creo que lo tengo cerca, te lo puedo mostrar, que está lleno de artículos, recortes de libros que yo sacaba, que sacaba fotocopia, que los guardaba, los revisaba una y otra vez. Entonces hay mucho material revisado para generar al final esto, que es de fácil lectura y que es un texto que te recomiendo no solamente para los que ya han leído el Quijote, sino también para las personas que todavía no lo leen. Esta es una razón para leerlo. Lo vas a leer y vas a decir, ya, ahora necesito leer el Quijote. Necesito saber de qué se trata esto, te doy una idea acá en el texto y también te doy un por qué leerlo y algunas de las conclusiones a las que quizás vais a llegar. Y esto que decía, como el Quijote hay que leerlo con un contexto hoy en día. Este libro viene a dar un contexto y Igual, explicar también sobre los clásicos. no, y que igual me parece el tiempo que lo escribiste está bien y se nota que tienes una buena pluma para escribir, o sea, escribes rápido. ¿Por qué? Porque igual la investigación, esto es un tema de investigación, de que ya tú hayas leído el Quijote. Y yo creo que podemos sumarle más tiempo por eso, ¿no? Ah, sí, Pero claro, lo escribiste en un año ya teniendo todo eso en claro. cuenta. Bien, bien, Habiendo bien. Por terminado el eso, postítulo, habiendo terminado todas las demás cosas, la lectura, y ya tenía la idea, necesitaba llevar al papel y establecer ¿viste qué era lo que iba a comunicar. lectores así tipo película, lectores de investigación que estuvieran leyendo allí en ese proceso, como lectores beta, ¿no? Porque no sé cómo decirlo, lectores científicos Ah, en este proceso? yo en general no, lector científico no, yo estaba más familiarizada con el concepto de lector beta o lector cero, con eso estaba más familiarizada. Ah, La verdad es bueno, que no, a ver, por ejemplo, cuando yo lo tenía terminado, estaba como muy decidida a lo que quería hacer, en cuando lo quería publicar, porque otra cosa es ponerle fecha a cuando finalmente va a salir, más allá de que esté editado, maquetado y listo. Yo quise consultar a una colega escritor con la que tengo muy buenas relaciones, Lumina Nix, escritora chilena, y él le dije, mira, dale una ojeada, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Y la cosa es que ella igual me hizo unos comentarios, me dijo, así, allá, pero está interesante. O sea, ella era una lectora que sin ninguna idea, sin ninguna noción quería hablar a nada, yo le dije, toma, ¿lo revisas? Así como quería tener como esa impresión del primer lector. Y la verdad es que la recepción fue bastante buena, me hizo algunas sugerencias y comentarios y dije, estoy lista, porque esto ya lo tengo pensado hace tanto tiempo, es un libro tan pensado, tan leído, tan escrito durante tanto tiempo, porque un año igual es bastante tiempo pensando, en que claro, tú decías, por ejemplo, en investigación siempre hay tiempos mayores, pero en investigación yo vengo trabajando hace bastante tiempo, entonces ahí como que siento que se me ha soltado la mano en ese sentido, porque yo recuerdo cuando hacía mis primeras investigaciones yo me tomaba mucho claro, tiempo, demasiado. ya tienes todo aquí armado. Claro, uno ya tiene la estructura y de hecho te voy a contar una primicia, te voy a contar algo relacionado. Estoy trabajando en un nuevo libro que es el ABC de la metodología de la investigación. Y entonces ahí tengo como toda la estructura de como para que cualquiera quiera entrar en la investigación, ya sea estudiante de pregrado o desde los colegios, que pueda empezar a hablar de investigación con bases, con cimientos, de aquí empiezo y para adelante. Y con Pero del bibliografía y Quijote, todo. ya, No, no, pero del método de investigación, pero del Quijote. esto es al ABC en cero. ABC de la metodología de la investigación en cero. Igual que el manual del escritor, que sería un manual de la investigación. Eso lo estoy tratando, una idea que tengo ya desarrollada hace tiempo y yo creo que va a salir el próximo año. Pero Yo sí. quiero ser un lector científico. Está Un bueno. lector cero, ¿no? Primero vez que hablaba sobre quién no lector. Ay, Buenísimo, me encanta, buenísimo. Bueno, mucho ánimo y te apoyo con eso, que fino, es que sí, se ve que lo... Y mira, siempre hago estas preguntas, pero este es otro tipo de libro, por eso pregunté al principio las referencias, porque para yo unirme al contexto. Y como ya tú tenías todo ese conocimiento acá, ya guardadito, cuando tú empezaste a escribir, en el proceso fue igual la inspiración. En plan, tu inspiración eres de anotar cosas, de hacer escaletas, ¿no? O anotaciones, ya. ideas, tu Es que cuadernito de aquí, investigación. aquí te respondo
hago un distingo. Yo, por lo menos desde mi punto de vista, escribir literatura y escribir investigación son dos cosas diferentes. Yo siento que en la investigación uno siempre tiene una estructura preestablecida a donde quiere llegar y, por ejemplo, en este caso la investigación yo la hice previa y lo último que hice fue sentarme a escribir. Y en cambio, cuando hablo de literatura, ahí yo haría la edición que tú me estás planteando, por entre el escritor mapa, brújula y el escritor antena. La antena, el que solo escribe los momentos de inspiración, el mapa, el que detalla todo, tiene una lluvia de ideas, fichas de personaje, todo, y el otro está el escritor brújula, que sería mi caso. El escritor brújula determina ciertos Ok. aspectos y lo otro deja a la época de la escritura. Yo diría que soy brújula dentro de literatura, pero investigación hay planificación. Hay necesariamente dentro de la misma investigación en la metodología te dice cómo trabajar y cómo avanzar. Así que ahí sería la diferencia. Me encanta, sí, güey. Me imagino que en la universidad te costó mucho el tema de la metodología, el proyecto de la tesis, todo eso te lo Sí, disfrutaste muchísimo. sí, lo ¿Sabes que yo disfruté. también? Porque uno empieza a decir, mira, me gusta escribir, y de verdad que te ayuda muchísimo con los conectores, a enlazar los párrafos, las oraciones. Sí, Es no, verdad, yo aquí ya haciendo como terapia. Sí, ¿verdad, Julio? sí, Me va a meter en el tema de la investigación, porque soy yo mucho, sí, los métodos, la crítica y todo esto. ¿Sabes qué? Mira, me estoy saliendo una de las cosas que me gusta de esa biblioteca, que es la biblioteca de Gabriela Mistral, la que queda ahí en Baquedano. sí, sí, lo ubico. ¿Sabes por qué? Porque ahí uno encuentra ensayos. Agarren, Maravilloso. yo sé que sí, ahí donde hacen cultura y hacen ferias también de libros en Gabriela Mistral, como el centro, ¿no? Sí, Allí. lo ubico, Yo me he metido en la biblioteca interna que está ahí y he buscado ensayos, he escrito. No veo eso en otras bibliotecas, o bueno, no he pasado mucho en muchas, pero ahí encuentras este tipo de libros que son muy interesantes, hay libros para la gramática, y muy interesantes, maravilloso. y me acordaste de eso, así que agarren ese dato allí las personas igual que nos están viendo y quieren No, saber. Vayan para la biblioteca, súper, que no, uno buen dato, porque tienes puede razón. comprar libros ahí, una librería realmente. Sí, no, pero es un buen dato porque en general uno ve, por ejemplo, las bibliotecas públicas en general tienen literatura, pero yo no sé, literatura de ciertas áreas de ciencia, de arte, de historia en general, pero como de ensayo crítico no hay mucho. Es curioso, no sé si la gente a veces no busca leerlo, pero sí existimos las personas que queremos Sí, leerlo. Entonces, no, es un no, buen dato. cuando voy para allá a una feria, me meto allí, yo dije, ya, que hago un ensayo, una cosa, y me lo compro. Algún día lo voy a leer, pero lo leo. Entonces, Es que y eso uno aprende, pasa. uno se nutre, saca Sí, herramientas, sí, sí. sí, es bueno eso. Yo he Bien, ido juntando ensayos, lo he ido haciendo y la verdad es que es súper nutritivo porque también a veces son de consulta. De repente quedo como corta con un tema y aquí tengo el libro. Eso es súper bueno. así que tenemos ese dato, le demos ese dato, Carla y yo. Miren, ajá, Carla, seguimos con aquí nos vamos a entender un poquito y no importa, pues está bueno. Sí, Bien, Carla, tenemos entonces este libro ya de investigación también del Quijote, para hacer una síntesis. Y bien, ella duró un año escribiendo este librazo de investigación, también sobre el contexto uno como individuo. Vas a leer este ensayo, te vas a ver un espejo también, ¿no? Y te vas a encontrar con todo esto, y las personas que son fan del Quijote lo van a amar. Así que, bien, cuando entonces Carla termina de escribir esto, ¿qué decides hacer? Y bueno, ¿lo quiero autopublicar como un ensayo o lo vendo a una editorial? Háblame de eso, ¿cómo fue esa decisión? no, yo la verdad es que yo llevaba un año de trabajo y yo no, a esta altura no estoy para lidiar con problemas, así que yo decidí autopublicarlo. Yo Ok, no, yo ya he aprendido bastante con las editoriales. Mira, la verdad es que este año, por ejemplo, al principio de año, en abril publiqué mi nueva novela, La Máscara del Mal, una novela de terror, también que decidí autopublicarla. Yo dije, es un libro que igual tiene bastante historia, en un proceso de escritura bastante largo. Y la verdad es que hay textos que yo he decidido simplemente, yo ya tengo bastante deseo con el trayecto de escribir un libro a veces y de repente digo, yo lo voy a publicar y, y no quiero leer con nadie, no quiero pelear ni discutir con nadie porque también tengo textos que sí es cierto que andan por ahí en concursos literarios, que andan en editoriales, pero también siento que he tenido muy mala suerte con editoriales. Y editoriales supuestamente serias. Estoy hablando de editoriales tradicionales, ni siquiera estoy hablando de editoriales de autopublicación. que has Por tenido ejemplo, buena suerte. mala, O escuché mal. Ah, mala.
no muy buena suerte, no buena. Ok, Por ejemplo, ok. lo que, Antónimo. claro, el antónimo, no buena, no buena. Por ejemplo, de repente me he pillado que ingreso en un proceso de postulación con editorial, la editorial me dice que sí, que ha pasado más de una vez, y me dice, mira Carla, lo publicamos el próximo año, o sea, un año después, llevando ya un tiempo de proceso creativo, y dice, el próximo año lo vemos, después llega el próximo año, el siguiente, y así los manuscritos se guardan y guardan tanto tiempo, y después dicen, oh, es que no, no vamos a querer publicarlo ahora, pero buena suerte. Entonces, a mí que me tengan en esta pausa los textos es algo que me ha molestado bastante. De hecho, tengo muchos textos que, tengo varias novelas, textos, ensayos que andan por ahí y yo dije, no, este yo creo que la gente lo lea, quiero compartirlo, quiero generar esa retroalimentación y que volvamos a hablar del Quijote y también de qué hace que un clásico sea un clásico. Así que yo simplemente, yo no me di ninguna vuelta, esto no lo mandé a ninguna editorial, a ningún concurso, yo lo terminé de escribir, lo empecé a editar, a diagramar, lector beta y dije, vamos. Vi las fechas, coloqué el cronograma y dije, ya, lo quiero publicar ahora en septiembre. De hecho, empezó la preventa en agosto y a fines de agosto ya me había llegado y justo me invitaron a una feria del libro acá en Concepción y lo llevé. Y la verdad es que me fue súper bien. Yo de hecho no esperaba esa recepción. Yo llevé las ediciones de La Máscara del Mal y del Mito de Nombre Libre. Y la verdad es que de todos los que llevé me quedaron solo 4 libros. La gente tuvo una recepción súper, súper buena. Esto lo agradecí. Yo dije, se van a llevar la pura novela y no se van a llevar el ensayo, porque un ensayo no sé qué tanto se lea. Un libro de investigación yo sé, por mi experiencia, que se leen menos. Pero toda la gente, no, es que tengo curiosidad, necesito leerlo, necesito saber de qué se trata, porque le he explicado un poquito de lo que te he contado sobre qué trata el libro, por qué hacer un ensayo en Quijote hoy en día. Entonces, la verdad es que ha sido una muy buena recepción. Entonces, yo dije, ¿para qué voy a retardar todo este proceso enrollándome con una editorial que quizás ni siquiera cumpla? Entonces dije, no, esas peleas las dejo para otros momentos, más adelante. Claro, no es que yo te estoy conociendo ahora, pero estamos hablando de uno de tus últimos libros publicados. Has publicado ya varios, entonces sé que has tenido otras anécdotas, otras experiencias. Y bueno, en otro momento vamos a estar otra vez por aquí, porque si no Uy, aquí no vamos da para hasta una las 5, nos novela, tomamos una botella de vino. ¿Cómo? da para una novela el tema de yo y editoriales. Y gracias Sí, a sí, eso es exacto. que sé Entonces, cómo y con funciona. una botella, con una copa de vino. Porque con Carla hay que tomarse una copita de vino. ¿Toma vino? Sí, sí, una ¿Una copita de vino copita me de vino? parece. Ahí va a salir la honestidad, va a Mira, salir toda mi no, qué honestidad. éxito. Qué éxito lo que tú me estás hablando. O sea, tú entonces has aprendido también a tú misma editarte, a tú misma hacer Sí. diagramación. No, pero Y es hablando que de todo eso, quiero yo ver el también libro. trabajo como Quiero ver editora. la portada. Ah, Dime. ya. Ay, ok, ajá. Vamos, ahorita me hablas lo que me estabas diciendo, pero exacto, quería ver el libro porque sí, como te estaba comentando, pues tú eres editora. Ahora, la ilustración está hermosa también. ¿Eso es tu idea o tú lo mandas a hacer igual con una imprenta? No, todo lo hago yo. Es que de hecho te ¿En iba a comentar que yo trabajo como serio? editora. Entonces, Ok. yo hace 2 años más o menos y hace poquito saqué la cuenta. He editado más de 40 libros de autores que quieren que les colabore con su trabajo de publicación. Yo edito y diagramo libros y también diseño portadas. Esta portada la diseñé yo. Por ejemplo, la ilustración que usé, que es la misma, es una que saqué de un banco de imágenes. La verdad es que quería hacer una portada bastante minimalista, tomar un concepto que yo creo o considero que todos lo vemos y sabemos o pensamos inmediatamente en el Quijote cuando tenemos esta escena donde ve los molinos de viento y piensa en estos monstruos y se imagina en su mente una lucha, una batalla con estos gigantes. Entonces quise traer algo muy conceptual y que llame a la vista, y algo sencillo. Pero sí, tengo un Me trabajo acordaste de una muy grande. profesora, Dios. ¿Sí? Me acordaste de una profesora de la universidad que ella es así, o sea, ella ve hasta los detalles. Tú sacaste un detalle del libro muy importante, simbólico. Sí, La portada. Quisiera verlo por dentro, ¿se puede? ¿Se podrá ver un poquito por dentro? a Algo, ver, una espera, primicia. O no, vamos a hacer algo. Léenos algo, un poquito ya, del me libro, parece, del me ensayo. parece. Me parece, voy a poner los lentes que yo para leer tengo que usar lentes. Si Sí. no, no se entiende. Ah, bueno, tú tienes lentes, tú me entiendes. A ver, tengo marcado algunas partes que me gustaría compartir. Esto es sobre, hay un capítulo específicamente sobre la vida de Cervantes. Y con esta frase
más o menos concluyo parte de su vida y su bibliografía y cómo la relaciono con su texto, con su gran obra. La muerte lo encontró en una estrés económica tal que fue necesaria la asistencia económica del convento de las Trinitas descalzas para otorgarle una sepultura como se debía. De principio a fin se observa la historia de una tragedia con pequeñas luces, luces que han iluminado siglos con su esplendor, refiriéndose al impacto que ha tenido el Quijote con posterioridad. Y esto es súper importante relacionado también con su vida. La virtud y el valor de Miguel de Cervantes dibujó en su más grande creación el Quijote, no estaba lejos de su propia virtud, haciendo referencia tanto a la batalla de Lepanto como también a su reclusión no voluntaria en Argel. Y todo lo que hizo por las demás personas con las cuales fue detenido y que fue prácticamente un héroe. Un héroe, salvó a muchas personas, ayudó a escapar a muchos y se sacrificó por los demás. Entonces este concepto de héroe que él desarrolla en el Quijote, que quizás está en su mente, pero es su pretensión, o sea, yo voy al mundo como caballero andante para salvar e impartir justicia y donde haga falta, era algo que él en vida estuvo haciendo, que hacía. Entonces, mucho de eso se deja ver, como lo que te decía al principio, ninguna fruta cae muy lejos de su árbol. Entonces, parte de esa idea de ser héroe estuvo de verdad en su vida y lo metió dentro del imaginario, esta especie de locura que tiene el Quijote a lo largo o delirio dentro de la novela. Y que pensando y que Julio, vas a ir a comprar el libro del Quijote, lo vas a leer y después también vas a comprar el ensayo de para entender la chuleta y tener libros. Sí, bueno, ya. Bueno, que se me dio a la mente leyendo y escuchándote y decía, no, este tipo es interesante, ya yo tengo que aprender de Cervantes, ¿verdad? Entonces, bueno, que se me dio. Es interesante. Súper, súper. Mira, bueno, como te digo, me encantó la portada, está súper, está muy bonito, está de estos libros que tú ves en una librería, o sea, y tienes, me imagino, ese buen feeling con la imprenta, ¿no? Igual, o tú mismo lo imprimes. No, yo trabajo con varias imprentas y por ejemplo, este fue un trabajo de editorial Maldito Gato. Yo le mando todo el diseño digital y ellos son los que me quitan el trabajo porque por mucho que uno diseñe, el de la imprenta tiene una labor súper importante que es hacer que quede al final en físico bien. Y la verdad es que él tiene un trabajo muy, muy detallado y estuvo muy dedicado, muy dedicado. Un día se quedó trabajando hasta las 4 de la mañana para tenerme el tiraje porque le dije, oye, me gustaría tener el tiraje antes de ir a esta feria del libro de Concepción porque quería llevarlo. Y me dijo, no te preocupes, yo lo tengo. Y se quedó hasta las 4 de la mañana un día solamente terminando. Y él es muy detallado con todo, que le gusta que todo quede perfecto. Y como tú dices, eso es súper importante, tener una buena conexión con las personas o las personas que trabajan en la imprenta, porque al final hay una conexión de que si tú haces un diseño quede bien en físico. Así que es un trabajo súper importante al final que tener una buena conexión y la verdad es que he tenido la buena suerte de conocer personas, imprentas, microeditoriales que trabajan muy bien, trabajan excelente. Eso te iba a preguntar, porque me imagino que como escritora, antiguamente igual tú has pasado de imprenta por imprenta, si eres una escritora autopublicada, has pasado igual como malas experiencias con algunas imprentas, porque no todas son buenas, hasta que te encontraste con esta imprenta que bueno, sí, pues se ve muy bonito el libro. No, yo diría que he tenido buena suerte con la imprenta, la verdad, siempre buenas relaciones. Obviamente todas trabajan distintas y entender sus diferentes trabajos te hace pensar en qué libros les puedo mandar, qué tipo de diagramación les puedo mandar, que puedan hacerlo, que puedan realizarlo y que tengan una buena conexión, qué colores trabajan, qué tipo de materiales trabajan en cubierta. Eso es súper importante porque si uno va a diseñar algo con ciertos colores y la imprenta tiene el trabajo con ciertos materiales, puede ser que los colores no se vean bien, pueden ser que los detalles en líneas finas no se vean, entonces es súper importante tener eso en cuenta, o las medidas y tamaños de textos que ellos manejan. Entonces, yo siento que es súper importante eso, antes de maquetar, yo siento que es súper importante saber dónde lo vas a mandar a imprimir, qué medidas trabajan, qué materiales, para hacer todo el trabajo. Entonces, igual siento que siempre es importante tener una buena conexión donde uno pueda hablar con la imprenta y mira, tengo esto, y me gustaría hacer esto, ¿qué me recomiendas? Mira, yo trabajo bien estos colores, estas líneas, líneas delgadas quizás no, yo trabajo una portada quizás más gruesa o más fina, o trabajo material brillante, mate, y así, o tipo de papel también. Ya estamos ahora casi finalizando y te pregunto, o sea, dame un mensaje de qué trata tu libro, o sea, un mensaje como lo que acabas de decir, general, un mensaje. La importancia de leer tu libro. Sí,
Si alguna vez te has preguntado qué hace que un clásico sea un clásico, este libro es para ti. A través del análisis del ensayo de Quijote de la Mancha, a través de esta obra cervantina creada en el siglo de oro, no solamente hago un análisis histórico, biográfico, bibliográfico y análisis de la literatura en sí que crea, análisis de esta novela que sienta las bases de la novela moderna, sino que también busco desempeñar cuál es el sentido que hace que esta novela haya perdurado a través de los siglos y que todavía sigue encabezando las listas de los libros más leídos. Dos cosas para revisar. ¿Qué hace que un clásico sea un clásico yendo más allá de que es un long seller o que es un hito en la literatura? Y segundo, desempeñar por qué incluso hoy en día se sigue leyendo. Así que más que invitados a leerlo, lo pueden encontrar en el lugar aquel y el portal de Atenea. Eso, ahora sí, ¿dónde podemos encontrar el libro? También podemos, tenemos a Carla, pueden también contactar con ella, por acá vamos a dejar el Instagram, en este live, así que, y en la, vuelvo a nombrar la editorial, o sea, la editorial no, Julio, ¿a dónde podemos conseguir el libro? Lo pueden adquirir en la librería El Lugar Aquel, que está en Concepción, ya se envía a todo Chile, y también en Portal La Atenea, que está acá en Cañete. Así que por ahí Ahí, lo ahí pueden lo conseguir. tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen. Mira, ahora bien, no, me quedan dos preguntas todavía, yo. Sí, y no sé por qué lo dejé de último, pero entonces, en general, ¿cuál fue la dificultad que tuviste a escribir este ensayo? Me complicaba mucho el adquirir toda la bibliografía que quería trabajar e investigar. Porque primero tuve que armarme un universo de la literatura que era partícipe de esta investigación, porque hay muchos ensayos, como te comentaba, que han tratado el tema, pero con perspectivas distintas, o también libros que hablan sobre la vida de Cervantes. Al final incluí uno por sobre otros porque era más completo y tenía menos especulación, o sea, era más concreto en los hechos. Entonces yo diría que la recopilación de datos siempre representa en toda investigación una complejidad, y yo diría que ahí estuvo. Por ejemplo, yo tengo todavía como un archivador gigante lleno de recortes que voy tocando de libros, de fotocopias, acceder a la literatura, El adquirir libros, clasificar, el comprarlos. ordenar, claro. Claro, entonces ahí yo diría que estaría como la mayor complejidad detrás de todo proyecto de investigación y en este en particular. Listo. Ahora, aquí las personas que nos están viendo, ¿qué mensaje, qué tú como escritora, qué le recomendarías a estos escritores que quieren escribir una novela, que quieren escribir un ensayo? ¿Qué consejo le das? Yo no les daría dos consejos. Primero, siempre hay que atreverse. Si tienes un texto guardado por ahí, atrévete a publicarlo, atrévete a que alguien lo lea, compártelo con tus amigos, con tu familia. Si quieres darlo a conocer con más gente, siempre están las redes sociales, también están las revistas literarias, que son nuestros grandes aliados como escritores. También te animo a participar en concursos literarios. Y mi segundo consejo es que si quieres empezar a escribir, empieza por lo poco, por lo más breve, o proyectos a corto plazo. Por ejemplo, si estás recién empezando a escribir, empieza quizás con narrativa corta y después lánzate a la novela o la saga que quieres escribir, porque ahí vas a ir tomando técnica y vas a ir viendo tus falencias para poder suplirlas y mejorarlas. Porque la novela, por ejemplo, o un proyecto de investigación son proyectos a largo plazo. Entonces supone que uno ya tiene que tener resueltas parte de ese tema de estructura de escritura, estructura narrativa o, por ejemplo, de metodología de la investigación. Entonces, por eso yo le digo, si quieren dedicar a la investigación, partamos por artículos breves, cortos, después nos lanzamos a un proyecto, un libro de investigación o una investigación más grande. En cuanto a literatura, te recomiendo empezar por textos breves, siempre breves, viendo las desfalencias, teniendo una visión crítica de lo que estoy leyendo, comparándolo quizás con lo que estoy leyendo, porque ahí van a tener un buen rango. Entonces siempre empezar de a poquito, como en todo, empecemos de a poquito y después nos lanzamos a los proyectos a largo plazo para que no se frustre. Muchas gracias, Carla, por tenerte esta noche, hablar de tu libro de Quijote, de darnos esa reseña, de compartir este conocimiento rico contigo, intelectual, sobre también las referencias clásicas. Como te dijo, este espacio está Muchas abierto. gracias a ustedes por la invitación, por gestionar este espacio tan interesante de conversación y por invitarme. Por eso sí, estás abierto para tomar una copa de vino y hablar otros temas, así que allí, Súper. en esta temporada o en la otra que viene,
del año que viene, así que en el nombre de Dios, aquí entonces vamos a estar, hasta podemos invitar a Daniel a unirse con nosotros a Suena hablar de interesante. Alan Poe, porque yo no conozco mucho a Alan Poe, y por aquí estoy haciendo eso también. Vale, No, está me encanta. agendado. Me encanta esa Listo. temática. La de Alan Poe, excelente. Y obviamente vernos en persona. Espero que cuando haya, creo que esta vez estuviste en Santiago hace poco, no pude estar, pero sé que estuviste en Santiago hace poco en un evento, ¿o no? ¿O fue por allá? No, fue en Concepción. Estuve en Concepción y después estuve en Temuco. No he ido, Ay, ay, ay. no ¿Tienes? he salido del sur. No he salido del sur todavía. Ah, bueno, pues ya tenés Falta. que ir yo para allá. Vas a tener que yo para allá a conocer. No También faltará la tengo que instancia. arriesgarme yo. Pero a veces sí has ido a Santiago. Sí, no, sí he ido, pero últimamente en este último tiempo no. O sea, por ejemplo, este año Ok, sí, pero ok. fui como más, como pasar un ratito. Íbamos para el norte y pasamos a la Biblioteca Nacional, pasamos a conocer lugares y todo, Vamos pero a voy poquito para conocer, claro. Santiago, sí. Voy poquito para Santiago, así ahí lo No. advierto. Pero si en una de esas se crea una oportunidad, igual viajo. Vale, vale, vale. Igual voy a estar pendiente y nos vamos a ver por aquí. Ya, súper, Eh, súper bueno. Nada, súper bueno. Ahora sí estamos despedidos. Gracias a todos los que se conectaron, a los lectores de Carla. Y nada, nos estamos viendo. Felices fiestas patrias, Carla. No, muchas gracias. Muchas gracias. Felices fiestas patrias para ti también. A ti. Chao. Corazones, cuídate. Estamos despedidos. Chao, chao, mi gente. Chao. Los quiero. Chau, chau.